Siguiendo con este congreso, la segunda ponencia abarca otro ángulo del saber, esta vez desde el lado del derecho. Cristian Gregorini, abogado penalista, docente de Derecho Penal 2, docente de Derecho Penal, parte general Universidad Nacional de Mar del Plata, docente de Derecho Penal, parte especial Universidad Nacional de Mar del Plata y docente de los seminarios de orientación profesional de defensa penal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Cristian, te escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes. Cuando surge la posibilidad de disertar, me pregunta Fernando qué tema me parecía a mí interesante abarcar desde el lado del derecho. Y siempre, particularmente, tuve un interés importante, más allá de lo que es la ciencia jurídica, sino también la parte histórica que involucra esta ciencia jurídica. Y sobre todo, en lo que hace no tanto al ateísmo, sino al concepto de laicismo, aparece la distinción entre delito y pecado. Pasa, por favor. Originalmente, en los comienzos de las sociedades civilizadas, los conceptos de delito y pecado aparecen íntimamente ligados. Ahí no se ve muy bien, pero hace una referencia al decálogo bíblico de Moisés. Así como el derecho ha sido definido por la mayoría de los juristas como el conjunto de normas que regulan la conducta humana en su interrelación subjetiva, es decir, de los sujetos de la sociedad, aparecía necesario para las sociedades originarias encontrar la forma de regular la conducta de los hombres. Lógicamente, sociedades poco avanzadas, sociedades en formación, con gran cantidad de cultos místicos, con supersticiones, conceptos justamente supersticiosos, encuentran como forma necesario, como forma única para encontrar las normas que regularan su conducta, la tipificación de conductas lesivas para la sociedad, pero no en un concepto de lesivas para la sociedad misma, como va a ocurrir posteriormente con el concepto de contrato social, sino, muy por el contrario, encontraban la forma de que estas conductas fueran lesivas a una ley superior que no podía ser mutable ni cuestionable. Por eso, originalmente, delito y pecado es un concepto idéntico, que recién con el correr de los siglos va a encontrar una diferenciación. Paradigmáticamente aparece la plena identificación entre delito y pecado a través del decálogo de las leyes de Moisés o de los 10 mandamientos. Esto que hoy por hoy nos puede parecer un tanto simple, en su momento tenía una gran importancia y era la única forma de llegar a regular la conducta. Fíjense ustedes que el decálogo bíblico prevé algunas cuestiones sí estrictamente ligadas a lo que es la religión, como amar a Dios sobre todas las cosas y santificar las fiestas, pero aparecen normas que son verdaderamente normas penales, muy simplificadas, pero que eran necesarias para una sociedad que se iba a encontrar finalmente vagando 40 años por el desierto. No matarse entre ellos, no robarse los bienes, no desear la mujer del prójimo, es decir, la tipificación de todas conductas en forma simple que permitiera que una sociedad poco evolucionada y poco desarrollada pudiera evitar caer en un conflicto interno y pudiera garantizarse de esa manera la paz social. La próxima. Para comprender toda esta evolución histórica hay que diferenciar determinados conceptos. Acá en esta diapositiva se ven 4 binomios que son entre ellos antinomios y a su vez se relacionan entre los 4. Son los conceptos de derecho positivo y derecho natural, el positivismo jurídico y el naturalismo, los delitos mala prohibita o mala per se, y finalmente esta distinción entre delito y pecado, que como les decía, originalmente aparecían como un solo concepto. Derecho positivo y derecho natural están íntimamente ligados con 2 corrientes del pensamiento que se desarrollarían a través de los siglos, que son el positivismo y el naturalismo jurídico, o lo que se conoce comúnmente como ius positivismo y ius naturalismo. El derecho natural o el naturalismo jurídico plantea que existe una norma superior y fundante, emanada no de la razón humana, sino de un concepto supranatural o supernatural. Por lo tanto, parte de la premisa
para los positivistas errónea, de que esa ley fundamental y supranatural es perfecta y por lo tanto no puede ser nunca cambiada, porque ha llegado justamente a un grado de perfección que debe ser en base a esa de la que se deben desprender las demás normas. Por su lado, el positivismo jurídico cambia eso por completo y viene a cuestionar este concepto diciendo que no existe norma superior a la razón humana y que en todo caso esta ley superior, que aparece en una figura que Kelsen expresa muy bien en una especie de pirámide donde hay una norma fundante que es el contrato social, y de ahí en realidad este contrato social, la voluntad de los hombres y el producto de la razón humana va a ser lo que finalmente determine las normas posteriores. Por eso es el primer antinomio que se genera entre el positivismo y el naturalismo. Mientras los naturalistas dicen que la ley proviene de una entidad superior, que puede o no ser Dios, pero sí proviene de un derecho natural que el hombre lo tiene por su simple condición de hombre, el positivismo dice que la única ley que existe es la ley escrita. Por lo tanto, derogándose o cambiándose la ley escrita, se puede cambiar incluso la moral de la sociedad. Aparece también, como derivación lógica de esta cuestión, los delitos mala prohibita o los delitos mala per se o mala in se. ¿Qué significa esto? Esto es muy simple. Aquellos que son partidarios de una posición ecléctica entre el naturalismo y el positivismo han entendido que en realidad hay delitos que por su naturaleza, por su forma de desarrollarse o por la forma en que lesionan a la sociedad misma, son por sí mismos malos. Es decir, son por sí mismos conductas disvaliosas que en cualquier tiempo y en cualquier momento o en cualquier lugar deben ser necesariamente sancionadas y tipificadas a través de la legislación penal. Por otra parte, reconocen que existen ciertos delitos como denominados mala prohibita, que simplemente deben considerarse que son lesivos o son negativos porque se encuentran tipificados, pero que una vez que esta conducta pudiera llegar a dejar de penalizarse o dejar de sancionarse, esa conducta en sí misma no sería disvaliosa moralmente. Con lo cual se introduce un nuevo elemento que es la moral en aquel que comete o no comete delitos. Finalmente, en esta derivación lógica sigue existiendo la distinción entre delito y pecado, y hay quienes han pretendido identificar los delitos mala prohibita como delitos propiamente dichos y por su parte los delitos mala per se como pecados, es decir, porque naturalmente y únicamente pueden ser malos, aun cuando la ley decida no castigarlos, esas conductas deben ser penalizadas. Así es. Acá aparece, que es necesario distinguirlo, la definición de pecado. Y según San Agustín y Santo Tomás de Aquino, dice que el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es un faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, y que a causa de un apego perverso a ciertos bienes se origina. Hiere la naturaleza del hombre y atenta a la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. Esta última afirmación, hecha por San Agustín y sostenida por Santo Tomás, guarda o revela cierta importancia por cuanto habla de la ley eterna, es decir, esto que yo les expresaba, una ley única, perfecta e inmutable de la cual necesariamente deben derivar todas las demás. Un andamiaje que el ser humano, a través de su razón, no podría o no debería cambiar, porque al separarse de la misma, se estaría viendo inmerso en el pecado. La próxima. Como contrapartida aparece el concepto de delito, que es un concepto técnico. Y justamente, en un concepto técnico se dice que el delito es la acción típica, antijurídica y culpable. ¿Qué quiere decir este concepto un tanto complejo? Siempre va a requerir de la acción humana, es decir, aquellas consecuencias involuntarias, aún causadas por el hombre, no van a poder ser penalizadas porque no existe posibilidad de reproche penal. Va a ser típica porque necesariamente para poder ser penalizada va a tener que existir una previsión anterior al hecho que la origina que la tilde de disvaliosa y la haga merecedora de pena. Es decir, no existe la ley penal, por lo menos para nuestro ordenamiento nacional,
posterior a la concurrencia de los hechos. Va a ser antijurídica porque no va a encontrar justificación en ningún lugar del ordenamiento legal. Es decir, no solo va a estar tipificada por la ley penal, sino que ninguna norma o ninguna ley de todo el ordenamiento jurídico le va a otorgar una justificación. Y finalmente, va a ser culpable. ¿Qué significa esto? Significa que la ley va a tener la posibilidad de atribuirle o reprocharle al sujeto que realiza esta conducta, por cuanto, habiendo podido obrar conforme la ley establece, ha decidido voluntariamente hacerlo en su contra. Esto es aplicable tanto a los delitos dolosos, donde claramente existe la intención de la comisión del delito, como los delitos culposos, en los cuales, si bien no existe una intención prima facie de comisión del delito, sí existe una violación de un deber de prudencia o un deber de cuidado que deriva necesariamente en el hecho dañoso. Pero también aparece como importante distinguir y resaltar que cuando hablamos de acción significa que debe haber una exteriorización material hacia el entorno por parte de quien comete el delito, y los actos in mente retenda o los pensamientos no pueden nunca ser penalizados, en cuanto no sean exteriorizados, por supuesto. A diferencia del pecado, que puede existir aun cuando se guarde en los fueros íntimos de la persona. El artículo 19 de la Constitución Nacional dice que las acciones privadas de los hombres, que no ofendan la moral ni el orden, quedan solamente reservadas a Dios, aunque a muchos de ustedes no les guste, y exentas de la autoridad de los magistrados. Es decir, claramente se establece un principio de intimidad, con lo cual lo que queda dentro del fuero interno de la persona o en su ámbito de protección íntima no puede ser nunca penalizado. Distinto es lo que ocurre con los delitos, que aún los pensamientos, supongamos pensamientos lujuriosos, o por su parte conductas íntimas, pero pudieran ofender a este ser supernatural, sobrenatural, que habita todos los espacios y a la vez ninguno, y que continuamente nos está mirando. Claro, es imposible no ofenderlo si continuamente tenemos un ojo que nos sigue y va viendo qué es lo que hacemos. Así. En esta lógica se va a relacionar también los temas de pecado con delito, pero también con moral. Ahí no veo absolutamente. Bien, dice que el pecado en realidad es una ofensa no contra la sociedad, sino contra Dios mismo, y que se levanta contra el amor que Dios le tiene a todos los hombres y lo aparta a Dios justamente de nuestros corazones. Como el primer pecado, el pecado original, es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. Esto está expresamente previsto en el Génesis 3:5. Por otro lado, y en el aspecto moral del delito, el delito no puede catalogarse como moral o inmoral. Es decir, el delito como construcción jurídica es amoral, porque lo que va a hacer va a buscar la protección de lo que se conoce como bienes jurídicos, es decir, como elementos que la sociedad estima valiosos y necesarios de protección, que están dados en una sociedad determinada y en un momento determinado, y no son inmutables ni mucho menos, sino que son pasibles de sufrir modificaciones conforme se modifica la idiosincrasia o las necesidades sociales. Por eso el delito resulta en una violación a las normas o tipos penales, como correctamente debería denominárselos, indistintamente que la conducta prevista como merecedora de sanción penal sea o no moralmente reprochable. A principios del siglo XX se generó una organización delictual que se hacían llamar los Caballeros de la Noche. Estos señores lo que hacían era levantar cadáveres del cementerio, sustraerlos y posteriormente pedirle a las familias de los ya fallecidos rescates por los cuerpos. Como el cuerpo de la persona sin vida, es decir, de quien ha dejado de ser persona, de quien ha dejado de ser sujeto de derechos y obligaciones, no puede catalogarse como un bien de nadie, es decir, es res nullius, no tiene pertenencia a nadie, no existía forma de decir que era ni un robo, porque no había propiedad, no había bien, mueble, ajeno o parcialmente ajeno que hubiese sido robado,
No podía decirse tampoco que fuese una estafa, porque efectivamente había una negociación con algo que le era valioso o caro a la persona que realizaba la disposición patrimonial. Claramente no era un secuestro. Y finalmente era necesario reconocer que lo que estos señores hacían, aún aberrante, aún horrible y aún seguramente pecaminoso por una profanación terrible y que serían merecedores del peor de los círculos de los infiernos, no constituía delito, por lo cual estas personas fueron procesadas y absueltas. Finalmente, el legislador entendió que esto era una carta blanca para la comisión de este tipo de acciones que, aún aberrantes, no resultaban delictuales. Entonces, ¿qué es lo que decidió hacer? Tipificar el secuestro de cadáveres o la sustracción de cadáveres en una ley penal, para que de ahí en adelante quien cometiera ese delito, o mejor dicho, quien cometiera esa acción, efectivamente cometiera un delito. Por eso no puede hablarse de una ley única o inmutable, porque claramente no puede preverse todas las acciones que la mente humana es capaz de pensar. Sin ir más lejos, hace muy poco se amplió la lista de pecados capitales, incluyendo la acumulación excesiva de riquezas, las manipulaciones genéticas dudosas, conceptos amplios que lo que resulta dudoso es el concepto en sí mismo. Es decir, que aún esa ley perfecta e inmutable que Dios nos dio al principio de los tiempos, parece que Dios se quedó corto con su pensamiento y no se dio cuenta que en algún momento íbamos a encontrar la forma de clonar la célula. La siguiente, por favor. Estos efectivamente son los 7 pecados capitales tradicionales, y ahí el diablo impartiendo terror, que son la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la envidia y la soberbia. Los 7 pecados más terribles que por su sola comisión nos vamos a los calderos infernales. Para el dogma cristiano, ninguno de estos 7 pecados por sí mismo aparecen tipificados como delitos. Si bien algunos podrían llegar a asimilarse, como la lujuria desmedida en el caso de que existiese un acceso carnal forzoso y demás, pudiera llegar a interpretarse como otro delito, ninguno de los 7 pecados capitales configura por sí mismo un delito. Con lo cual, actualmente queda perfectamente claro que existe una división tajante, al menos en el mundo occidental, entre las nociones de pecado y delito. Claramente, esto, como bien sabemos, no fue siempre así. Y el paradigma de la confusión de los conceptos de delito y pecado vino o estuvo dado por la Inquisición, donde la justicia se basaba o se era impartida por ministros de un culto particular y único, que era la Iglesia Católica, a través de una orden especial, y donde no existían tipos penales ni delitos, sino simplemente pecados. Y se condenaba, o se torturaba, o se cometían distintos tipos de sometimientos a la ley penal claramente religiosa, simplemente por la comisión de pecados. Claro, la Inquisición, aún terrible, nos trae un gran avance en materia jurídica. Y justamente este avance importantísimo en materia jurídica, que se lo debemos a la Inquisición y que muchas veces no reparamos en ello, es un libro que se llama Malleus Maleficarum. El Malleus Maleficarum, que era un libro que les enseñaba a estos sacerdotes a perseguir a las brujas, a perseguir a aquellos que pactaban con el diablo, que cometían pecados terribles, trae el gran avance de establecer un procedimiento. Establece un procedimiento para la cacería y establece un procedimiento para que, una vez aprendida la persona sospechosa de ser pecadora y de atentar contra la ley divina, sea sometida a toda una serie de procedimientos que incluían, por supuesto, las más maravillosas y extraordinarias torturas, pero finalmente, en base a la resistencia o no a esas torturas, se podía determinar la culpabilidad o inocencia. No es menos cierto que el Malleus Maleficarum traía el gran inconveniente de que aquel que no soportara las torturas era claramente porque Dios lo había abandonado y entonces debía morir. Pero claro, aquel que tampoco las resistía, las torturas, y moría sin haber confesado su pecado, debía morir como mártir, porque era inocente y Dios le había dado la entereza de no confesarse culpable de un crimen que no había cometido. Mas, sin embargo, si en ese procedimiento sí confesaba ser bruja o haber cometido algún pecado, si bien lo hacía con la promesa del perdón, ese perdón no llegaba y para salvar su alma también debía ser sometido a una muerte terrible. Es decir, que básicamente todos los caminos conducían a Roma en el Malleus Maleficarum.
Pero sí es importante en el avance de la técnica jurídica que por primera vez se establece un procedimiento y ya no las prácticas antiguas donde todo quedaba librado a la decisión generalmente del soberano. Sin ir más lejos, seguramente todos recordaremos la anécdota de las dos mujeres que se disputaban el hijo y que van adelante del sabio rey Salomón para preguntarles qué hacer. El rey Salomón no tenía ningún código de procedimiento, no sabía absolutamente nada qué hacer o qué podía hacer, y se le ocurrió decir, bueno, córtenlo a la mitad, porque seguramente la verdadera madre no va a permitir que se cometa esa atrocidad, pero en realidad dependía más de la prudencia o de la inteligencia de quien impartía justicia que de un procedimiento establecido. Por eso es importante, jurídicamente hablando, la Inquisición con su Maleus Maleficarum. Sigue. El gran paradigma y el gran cambio en la distinción entre delito y pecado va a venir dada por este señor que es Cesare di Bonicasia, Marchese di Beccaria, más conocido como Beccaria, que aclaro es el del fondo y no la señora que se encuentra aquí. El Marqués de Beccaria no era un jurista, sino que era un dramaturgo, literato, muy avesado en la lectura de todos los tratados de la época. Él vive a final del siglo XVIII, en realidad durante el siglo XVIII, un siglo de gran iluminación, de grandes cambios, donde las monarquías empezaron a ser cuestionadas, donde se empezaron a producir revoluciones, donde el pueblo y el ciudadano tomaba verdadera participación. Y Beccaria, siguiendo el pensamiento de grandes filósofos, siguiendo el pensamiento contractualista, siguiendo la idea del contrato social, escribe entre muchos libros uno que es el gran paradigma de lo que hoy se conoce como derecho penal liberal o derecho penal de las garantías del individuo, que es el libro de los delitos y de las penas, obra obligada para todo aquel que se interesa mínimamente en el estudio de la ley penal. Y acá ya Beccaria nos enseña que el delito no tiene como objeto proteger a la voluntad o el capricho de un ser superior que desde el principio de los tiempos ha establecido tales o cuales reglas, sino muy por el contrario, el derecho, y sobre todo el derecho penal, va a tener como objeto único y principal el de mantener la paz social. E introduce un elemento importante, porque dice que el delito, más allá del damnificado por el hecho, ofende claramente y principalmente a la nación y a la soberanía del ciudadano. Con lo cual, enroca o trueca el concepto de ofender a Dios por ofender a la nación y por ofender el contrato social. Con lo cual, ya tiene que encontrar la manera de poder justificar que el delito no necesariamente debe identificarse o debe asimilarse al concepto de pecado. Porque empieza a notar que muchas de las conductas que no resultaban pecado, sí podían resultar delitos. Y muchas conductas pecaminosas no tenían la más mínima trascendencia lesiva hacia la sociedad. Esto que les decía hace unos momentos respecto de qué ocurría con los pecados que quedan en el fuero íntimo. Beccaria dice, no hay necesidad de castigar a alguien porque piense en forma lujuriosa o porque cometa determinadas cosas en su ámbito interno, sino que debemos castigar a la persona cuando esas acciones o esas conductas trascienden de forma tal que resultan lesivas para la sociedad. Pero no es el único concepto que introduce, sino que también cambia la participación o cambia el papel de el delincuente o en su caso el pecador. Hasta ahora, por haber sido ofendido Dios con el pecado, se necesitaba castigar a esa persona para aplacar la ira de un ser superior. Es decir, un pueblo que quería mantenerse en gracia y seguir disfrutando de los beneficios que le daba justamente la simpatía o el amor de un ser superior, debía excluir o debía castigar para satisfacerlo a aquel que obraba en contra de su voluntad. Beccaria dice, esto no es así, bajo ningún punto de vista, sino que el ciudadano que delinque o el ciudadano que no se adapta a las normas sociales no debe ser excluido ni asesinado ni mucho menos,
sino por el contrario, debemos encontrar la forma de transformarlo en un ser valioso para la sociedad. Y acá empieza a cobrar importancia el instituto de la cárcel como pena en sí misma, porque hasta pensamientos anteriores al de Beccaria, la cárcel servía únicamente para detener a aquel condenado que iba a ser finalmente ejecutado. Por el contrario, Beccaria dice, no, la cárcel puede servir, o el concepto de encarcelamiento o de encierro puede servir por sí mismo para resocializar, para reinsertar en el contrato a la persona que ha decidido violar. Con lo cual, la persona deja de ser objeto del proceso penal para pasar a ser sujeto de derecho. Por lo cual entiende que si bien en forma muy acotada y en forma muy rudimentaria, debía darse al imputado determinadas garantías que le permitieran en su momento demostrar su inocencia y posteriormente rechazar la pretensión de que es culpable. Con lo cual se comienzan a introducir lo que hoy conocemos como garantías constitucionales del debido proceso. Es decir, herramientas que tiene el imputado para tratar de mantener incólume su estado jurídico de inocencia. Sí. El nuevo derecho penal, que es el derecho penal liberal o de las garantías, es un derecho claramente hecho por los hombres y para los hombres. Y propone al hombre como sujeto de derecho y no como un objeto de un procedimiento donde en realidad la única finalidad que se buscaba o que se tenía era aplacar la ira de un dios. Y por primera vez comenzaba a entenderse al derecho como un instrumento únicamente importante para mantener la paz social o la armonía de la sociedad. Sí. Bueno, y como consecuencia de esta final distinción conceptual, los delitos no tienen necesaria relación con la violación de normas éticas o morales. Y acá empiezan a cobrar importancia los delitos mala prohibita. Y muchas conductas que hasta el momento habían sido tipificadas severamente por aquellos que detentaban el poder, cuando los pueblos se levantan en ejercicio de la ciudadanía, empiezan a encontrar que las monarquías ya no debían ser protegidas con tanta severidad, sino el orden institucional y el orden constitucional. Razón por la cual se empieza a desdibujar esa idea primigenia de que Dios o el Creador es un rey eterno que gobierna a su capricho y voluntad. Es decir, este concepto ya no era aceptable y no podía ser protegido. Razón por la cual todos aquellos delitos que ofendían esta moral pierden relevancia y se encuentra más conveniente la tipificación o la sanción de conductas que eran disvaliosas para la época en particular. Acá hay una distinción que yo hago entre delito y moral. Hoy, en nuestro Código Penal, conviven delitos que, para el espectador, pueden parecer contrarios a la moral. Por ejemplo, el homicidio, la violación, el robo, las lesiones, el rapto, entre otros. Pero existe una gran carga de delitos que no pueden ser, si bien es cierto que la simple violación de la ley implicaría una ofensa moral, no aparecen como violatorios de un derecho superior o un derecho natural. Por ejemplo, las evasiones fiscales, las tenencias de armas, que en otros países inclusive son un derecho constitucionalmente garantizado, al igual que la tenencia eventual de materiales explosivos o los delitos aduaneros, entre muchos otros. Es decir, coexisten con igual severidad de pena y con igual severidad de sanción y con igual necesidad de tipificación delitos que claramente ofenden la moral de una sociedad determinada, en nuestro caso la Argentina, con delitos que a nadie se le ocurriría horrorizarse, sobre todo con la evasión fiscal. Otra diferencia va a estar dada por la pena que merezca la transgresión. Ahí está en la puerta del infierno y vemos que en el pecado la pena es un castigo por la violación del mandamiento. La pena claramente es eterna, no tiene, es decir, tiene un comienzo que sería la muerte o el momento de la muerte de la persona, pero no tiene un fin, siendo o entendiendo que el alma es inmortal, eterna y demás. Esta pena a uno no se lo condena al infierno por 10 años. 10 años en el infierno, se hace buena conducta 8 y después va a ir al paraíso. De ninguna manera.
por la eternidad y por mucho que uno se arrepienta, va a permanecer en el infierno. Y finalmente, la pena infernal que nos depara seguramente a muchos de nosotros va a ser consistente en distintos tipos de tormentos, torturas y castigos humillantes, según el dogma de la Iglesia católica en este caso, que no buscan ningún propósito en particular, sino simplemente es un castigo. Algo dije que ha ofendido al Creador. Simplemente es un castigo por la mera transgresión. No busca ningún propósito más que un fin vindicativo, una venganza contra aquel que no ha obedecido la ley divina. El delito, y sobre todo en las tendencias actuales, y esto también deriva del pensamiento de Beccaria, comienza a entenderse que la pena tiende a abandonar el fin retributivo, es decir, tanto mal se hizo, tanto mal se va a recibir, sino que se empieza a buscar un fin preventivo, es decir, una disuasión, no solo para el que ya cometió el delito, sino para aquel que en el futuro tiene pensado o eventualmente puede llegar a pensar en delinquir, va a recibir una idea de lo que le va a ocurrir. Por eso, en un primer momento, las ejecuciones se hacían en plazas públicas, para que todos los ciudadanos vieran qué es lo que iba a ocurrir si se les ocurría hacer eso que había hecho la persona que estaba con la cabeza en la guillotina. Anecdóticamente, no hay ningún libro de derecho que omita la mención a que mientras se guillotinaba al pobre delincuente, los punguistas aprovechaban para robarle al público. Y además, la pena para el delito va a ser proporcional a la falta cometida y siempre va a ser temporal. ¿Por qué va a ser temporal? Porque si lo que se busca es reinsertar al sujeto en la sociedad, no tiene sentido que la pena sea eterna, al menos en la vida del individuo. Además, y esto lo dice muy bien Beccaria, dice, la pena tiene que ser proporcional a la falta cometida y al daño causado. Porque si vamos a penar de la misma manera al que ha cometido un simple hurto, con el que ha matado a toda una población, vale más para el delincuente cometer el delito más grave, porque el castigo va a ser el mismo. Por eso Beccaria también desaconseja la pena de muerte, si bien él entiende que existen al menos dos casos en los cuales sí sería necesaria y útil. Nunca la toma como castigo, sino que él se refiere a aquellas personas que por su estado de poder o de conexiones, aún manteniéndolas encarceladas, su red de contactos o su red de poder continúa siendo un riesgo o un peligro para la sociedad entera. En esos casos únicamente está de acuerdo con la supresión de la vida del individuo. En los demás casos entiende Beccaria, o entendía Beccaria en su momento, que la pena de muerte era innecesaria y además inútil. Bueno, como les decía, actualmente la mayoría de los países del mundo, o al menos el mundo occidental, han abandonado en forma completa los libros sagrados como fuentes de derecho, que eran originalmente las únicas fuentes de derecho. El Antiguo Testamento, en forma muy rudimentaria, y como les dije claramente, los 10 mandamientos bíblicos, están cargados y plagados de normas penales. Y finalmente se logró, o se ha logrado, la total separación entre los conceptos de delito y pecado, entendiendo que uno corresponde a un concepto de justicia divina, existente o no existente, y el otro corresponde a un concepto de equidad humana. Y esta afirmación, y como les decía, a punto tal que actualmente ninguno de los 7 pecados capitales se encuentran, como tal, tipificados en ninguna de la legislación civil. Con esto queda claro que el avance de la humanidad ha ido también plasmándose en la legislación penal a punto tal que nos explica o nos enseña o nos demuestra que el avance racional ha hecho que abandonáramos determinadas prácticas donde los delitos o las sanciones penales se merecían o debían ser aplicadas por temor a un castigo hacia toda la sociedad, es decir, sacrificar al individuo en beneficio del grupo, para entender o para llegar a la idea de que en realidad es el sujeto el que es importante, el individuo particular como sujeto de derecho y como persona en atención a su dignidad humana, el que, si se aparta del contrato social al que voluntariamente se ha sometido en forma ficticia, debe ser necesariamente reencaminado para poder recuperárselo como un miembro productivo y útil de la sociedad.
Nada más. Bueno, como es la modalidad del Congreso, seguimos ahora con un espacio para las preguntas y debate. Sí, yo quería saber, recién estabas hablando de la evolución de la razón y cómo eso se aplica al derecho y fue también evolucionando el derecho. ¿No puedes decir algo sobre, por ejemplo, la investigación de células con células madres, la clonación, todo ese tipo de cosas que por ahí tiene algún factor religioso en las decisiones en cuanto a la legislación? Sí, justamente esa pregunta es muy buena porque, como les decía, entre la ampliación de los pecados capitales que se ha llevado adelante no hace demasiado tiempo, uno de los puntos que fueron previstos fue la manipulación genética. En realidad los términos que se utilizaron fueron experimentos genéticos dudosos. Ocurre que el derecho, como creación humana, siempre va detrás de la realidad social. A nosotros nos sería imposible legislar para dentro de 500 años, porque no sabemos inclusive si el sistema de gobierno que hoy creemos perfecto o superior, que es la democracia, dentro de 500 años no va a ser superada. Entonces, en esa lógica, la realidad avanza más rápido que la posibilidad de legislarla. Como explicaba con el ejemplo de los Caballeros de la Noche, era un ejemplo impensado. Y esto es completamente distinto a lo que sostiene la religión. La religión sostiene que el Creador escribió la primera página conociendo la última, con lo cual las normas que dictó nos van a servir del primer día hasta el último día del universo. Nosotros no podemos tener esa facultad, y a medida, como ocurrió esto, de la manipulación genética, del trabajo con células madres, de la clonación, va a ser necesario ir legislando a medida que estas técnicas vayan avanzando. Hace 200 años era impensado que se pudiera llegar al resultado de la clonación de la oveja Dolly. Con lo cual, hace 200 años era totalmente impensado legislar cómo se iba a trabajar con manipulación genética. Por eso, hoy por hoy, es bastante deficitaria la legislación que tenemos sobre cuestiones de manipulación genética, y por ahí se hace lo que en un primer momento es lo más sencillo: prohibirla salvo permisos especiales. De esa manera se puede tener más o menos controlado qué es lo que se hace o se deja de hacer. Pero la dificultad está en que mientras el derecho va caminando, la realidad humana va en un auto Fórmula 1. Sí, de hecho, en Inglaterra se aprobaron leyes para poder hacer manipulación genética. Cristina. Con respecto a nuestra Constitución, Sí. Ya sabemos cómo se hizo el preámbulo de nuestra Constitución y demás constituciones de las provincias y de las ciudades. El tema es cómo se considera al ateo como sujeto de derecho. Desde ya que si vos basás la legislación como una fuente de razón y justicia en un Dios, el ateo estaría fuera de la Constitución y no estaría considerado un sujeto de derecho. Bien, eso es una cuestión que entiendo, es una visión que guarda lógica, pero está forzada. En realidad, la invocación de Dios en la Constitución guarda, primero, el preámbulo no es fuente de derecho, sino es un parámetro interpretativo. Por otra parte, guarda íntima relación con la idiosincrasia de la época. Estamos hablando de una Constitución hecha en el siglo XIX, donde el ateo era una cosa extraña, era un inmoral, no existía un derecho a ser ateo. De todas maneras, la Constitución preserva o guarda la libertad de culto, con lo cual, en principio, la persona puede practicar el culto que encuentre de su conveniencia. Ocurre que el ateo se encuentra en una posición bastante intermedia, porque hay que ver, y es lo siguiente, lo que yo siempre planteo y le planteo al ingeniero: ¿el ateo practica el ateísmo o simplemente practica no practicar nada?
Esto que parece un juego de palabras es importante definirlo, porque si el ateo dice que su ideología debe ser organizada, debe institucionalizarse y demás, lo que se está haciendo es en cierta medida generar un culto de la no creencia. Y en ese caso habría que tratarlo... ¿Puedo explicar? Sí, ¿cómo no? En realidad, cuando practicás, cuando vos das cuenta de una necesidad, entonces la necesidad es remarcar la ofensa, porque si hay una ofensa, es justamente en la falta de respeto a los que no creen. O sea, entonces, si yo, practicando mi neutralidad, es decir, de no creer, me dispongo a circular por un espacio público y veo la intromisión de un culto en ese espacio público, yo no soy sujeto de derecho para plantear esa necesidad ante un organismo o una institución. Entiendo. Es lógica. La pregunta a lo que va dirigido, ahora comprendo lo que usted me dice. ¿Por qué en determinados ámbitos se remarca la existencia de un culto determinado y no de una neutralidad o de un laicismo? Exactamente. Esa es la antigua discusión que no se basa en el ateísmo, sino en el laicismo. ¿Por qué yo voy a un tribunal de justicia y encuentro colgado la cruz? Yo la otra vez me sorprendí gratamente, tuve un debate oral en el Tribunal Oral Criminal 4, provincial, y vi que no estaba el crucifijo colgado. Y me pareció, a veces en el clavo y lo sacaron justo, no sé, pero me pareció un gran avance en el respeto a quien se va a sentar, tanto como víctima, como victimario en su caso, o imputado más propiamente dicho. ¿Qué ocurre con el judío que se va a sentar y ve la cruz? ¿Qué ocurre con el agnóstico y qué ocurre con el ateo? Sí, esa es una deuda pendiente. Es una deuda que en determinados lugares se ha planteado mediante amparos y se ha logrado que se quiten las confesiones religiosas o se quiten las imágenes religiosas. Sí, no había entendido concretamente la pregunta. Otra réplica. Bueno. En el caso de, por ejemplo, la intromisión en las decisiones legislativas con respecto a cuestiones de salud, que se definen en base a creencias. Sí. Entonces, y no a derecho. Nosotros, Por ejemplo, el aborto. como por ejemplo, O la eutanasia. o la eutanasia. Entonces, desde ya, el ateo que se define en base a derecho, ¿no? Y a cuestiones de salud, eso no lo puede plantear, porque no es sujeto de derecho, no está, digamos, no está institucionalizado. Sí, pero la ley no prohíbe que el ateo el hecho del artículo 2, el hecho de que esté el artículo 2, en donde vos tenés que sustentar tanto las escuelas, las iglesias, eso desde ya le afecta también al judío, al evangelista, a todos los otros, otras formas. Sí. Pero nosotros nos damos cuenta y tenemos ese planteo. ¿Por qué tenemos que sustentar si nosotros no creemos? Ese es el gran planteo que se hace, donde en otros países existe la posibilidad de no tributar o existe la posibilidad de tributar a la iglesia a la que uno pertenece. Nosotros tenemos, inclusive, el que practica otro culto tributa 2 veces, porque tributa a través de su impuesto y además de la contribución voluntaria que le hace a su iglesia. De todas maneras, entiendo que progresivamente y en base a movimientos racionalistas, esto se va a eliminar. Antes de la reforma del 94, el presidente de la nación debía necesariamente ser católico apostólico romano. Con lo cual, en principio, porque sabemos que no funcionó así, el presidente debía estar bautizado y no excomulgado. Y no divorciado. Para lo que funcionó bien fue para los de facto. Sí, eso funcionó en forma extraordinaria. Con lo cual, parecía una cláusula que impedía acceder al poder a toda persona que no estuviese en la orbe de la iglesia. De todas maneras, vamos a recordar que muchas veces no solo no fue así, sino que personas que tenían posiciones encontradas con la iglesia se les permitió acceder a este cargo porque era simplemente un requisito formal. Inclusive uno de los más grandes juristas
que era Vilar Campos, uno de los más grandes constitucionalistas argentinos, decía que esto era una cláusula pétrea, que jamás se podía modificar la confesión religiosa del presidente de la nación. ¿Y por qué decía esto? Porque decía claramente, un presidente que no sea católico va a ser un inmoral. Claro. En el 94 primó la razón, al menos en ese punto, y se hizo en cierta medida, entiendo que una concesión, es decir, bueno, no le sacamos el apoyo económico, pero a partir de ahora va a ser presidente de la nación el judío, el musulmán, el ateo o quien se lo dé. Pero sí, me parece válida la postura. De todas maneras, la ley no impide nuclearse en sociedades al ateo, es decir, el ateo puede generar una asociación civil y demás que le permita funcionar orgánicamente. De hecho hay en Argentina y hay en el mundo, y de esa manera peticionar en forma conjunta. Pero no es menos cierto que el Estado argentino actualmente está sosteniendo, sí, un culto particular, cuando en Argentina habría que ver el registro de la Secretaría de Cultos, pero existen al menos varias docenas de cultos distintos. Sí. Perdón, quisiera agregar algo. ¿Por qué razón estamos obligados todos los argentinos, a través del Estado, por nuestros impuestos, a pagarle a los estudiantes para cura que estudien para cura? Es decir, eso es una derivación del artículo 2 y que en realidad obedece a la razón histórica. Claro, hay algo dentro de las leyes como para refutar eso, para que un estudiante reciba una beca, cuando lo que ocurre es lo siguiente: el Estado recibe de los impuestos o separa una cantidad para la manutención del culto católico apostólico. casi 30 Después, sí, después con esa suma se la entrega al culto en la forma que considere más apropiada, o se la puede entregar en forma directa, pero la cuestión es que acá lo preocupante no es si se subvenciona el estudio del cura o no se subvenciona el estudio del cura, sino es que se subvencione un culto solo en particular. Perdón, ¿todos seminaristas? Todos, en general, reciben un Claro, sí, cuando digo un cura u otro cura me refiero no es al que la estudio, iglesia, por no es supuesto. que la iglesia de lo que recibe, de ese presupuesto que recibe, deriva para pagarle a un seminarista. No, el Estado le da al seminarista una beca para que... De todas maneras, eso podría ser desarrollado de la misma manera que se realiza la ayuda social de becas para cualquier tipo de estudiante por medio del Estado, en todo caso. Sí, ahí tenemos otra cosa. Cristian, ¿qué pasa con determinados conceptos que necesariamente el derecho tiene que tomar de otras disciplinas? Como por ejemplo el concepto de persona y cuándo se inicia esa persona, ¿no? Que en legislaciones internacionales o nacionales hay diferencia en que si esa persona empieza en el momento que nace o empieza antes en la concepción o cuando empieza, cuando en la biología todavía o en la biogenética todavía, digamos, hay como distintas opiniones de si empieza en el huevo o cigota, si el feto se llama feto, etcétera, es decir, cómo llamar a cada concepto, de dónde saca el derecho, de qué disciplina o con qué validez toma determinados conceptos. Bien, entiendo. Sí, la pregunta es extremadamente interesante. Y de hecho, la cuestión de el nacimiento, el origen de la vida, finalización de la vida y el nacimiento propiamente dicho, es un tema que me ha llamado poderosamente la atención en su momento. El derecho, como el encargado de poner paño frío sobre los asuntos, o el encargado de establecer las pautas de convivencia, tiene la facultad de dar un golpe de puño sobre la mesa y decir esto es así. ¿Qué significa esto? Que mientras los científicos debaten si en realidad es el feto, o si es el nonato, o si es el neonato, el derecho puede decir, mientras ustedes se ponen de acuerdo, para la legislación, el origen de la vida está en este momento. Inclusive, esto tiene especial relevancia con el aborto, y es lo que vos me decís, porque cuando se suscribe la Convención Internacional de Derechos del Niño, el texto original de la convención decía que se va a considerar niño a toda persona menor de 18 años o la edad menor que establezcan sus ordenamientos internos. El Estado argentino dice, nosotros así no lo firmamos, e implementan un instrumento del derecho internacional que es la reserva. Es decir, modificar el artículo solamente para ese Estado que lo suscribe. Y dice que persona es, o mejor dicho, que niño es toda persona
desde la concepción y hasta los 18 años. Con lo cual nos introduce el elemento de concepción, que ahí va a ser cuando aparezca la medicina, decir, bueno, la concepción está dada en este momento, no, está dada en este otro. Y si ustedes se fijan en lo que se trata de vislumbrar o que se trata de develar cuál es realmente el momento de la concepción dentro del derecho penal, que le resulta especialmente importante saber cuál es el tiempo desde la concepción y hasta el nacimiento, porque va a ser lo que distingue el delito de homicidio del delito de aborto, con penas sensiblemente diferentes. Existen no menos de 7 teorías para establecer los distintos momentos de la concepción y no menos de 4 teorías distintas para establecer cuál es el momento del nacimiento. Pero el derecho lo que tiene que buscar son puntos de consenso mínimos para zanjar las diferencias científicas, lógicas que pueden existir en una disciplina donde el ser humano no tiene la posibilidad de decir esto es así, porque en el derecho, siendo una creación de la razón humana, el hombre sí puede decir esto es así. Y puede decir que esto no se va a llamar más mesa, sino que va a ser un coche, y la ley obliga a que esto sea un coche. Entonces, en esa posibilidad que tiene casi arbitraria la ley de establecer conceptos y establecer momentos, aún para cuestiones biológicas que no están establecidas, es donde cumple realmente, donde se puede ver su función de pacificador social. Si nosotros estuviésemos sometidos a los criterios médicos de cuándo empieza la vida, cuándo termina, bueno, habría muertos que estarían vivos y vivos que estarían muertos. ¿Tenemos otra pregunta? Bueno, como naturalmente vemos que todo acontecer histórico está condicionado evolutivamente, así como nosotros venimos filogenéticamente, ¿no es cierto?, de los precariontes hasta el resto de todas las formaciones filogenéticas. También vemos de las exposiciones que hemos escuchado que, por ejemplo, el derecho, con un paradójico elogio, desde luego muy bien insertado dentro del curso de la manifestación del derecho, el Malio Maleficarum, Exenhammer, martillo de las brujas, significó la quema nada menos que de 10 millones de personas. Desde luego que eso promovió, digamos, la iniciativa de Beccaria para discernir lo que era pecado y lo que era derecho, pero todavía, y lo que era delito, pero todavía seguimos con el software que venimos acumulando desde los orígenes de la cultura occidental, para referirnos solamente a nosotros, software que tiene infinidad de distorsiones, ¿no es cierto? Si nos remontamos a lo más lejano, digamos así, de la precursión griega, y nos vamos a Pitágoras, ¿no es cierto? Tenemos como evangelio todavía dentro de la filosofía a Pitágoras, a Parménides, a Platón, por ejemplo. La pregunta. Pero si analizamos el pensamiento de cada uno de estos personajes, o autores, o filósofos, o personalidades, mejor dicho, podemos expurgar que, aparte del curso filogenético y ontogenético, hay una evolución, hay otras características dentro del pensamiento humano. Por ejemplo, digamos, el pensamiento de Pitágoras
Señor, por favor, ¿podría hacer la pregunta? Porque se está perdiendo un tiempo muy valioso. Estamos acá para hacer preguntas, no para hacer disquisiciones teóricas sobre es que voy a formular la pregunta. No, pero hágala porque si no le quita tiempo a las otras personas, por favor. Respete un poco al público. Voy a formular la pregunta. Bueno, Digo, por así favor. como ese... Ya lo trataba Caría, nunca se le encontró una solución. Es decir, lo que en algunos sujetos efectivamente puede servir para hacerlo reflexionar, hacerlo aprender oficios y salir con ganas de reinsertarse en la sociedad, en otros sujetos provoca todo lo contrario, llegándose a decir que la cárcel es una escuela de delincuentes. En estos aspectos, que excede por completo el marco de la disertación, pero es muy interesante desde el punto de vista que usted lo plantea, es imposible encontrar, al menos para el derecho penal actual, cuál es la solución para aquel que ha delinquido o ha cometido determinado delito. Por ejemplo, siempre se dice que el violador necesariamente va a ser reincidente. No existe violador que no sea reincidente y efectivamente las estadísticas parecen demostrarlo de esa forma. Tampoco es menos cierto que el estafador también es reincidente. El estafador no se resocializa o parece ser tener una tendencia a no resocializarse. Entonces, acá aparece un concepto donde volvemos o retrocedemos a caer en la distinción de delitos mala per se y mala prohibita. Bueno, la estafa está bien, reincide, pero no es tan grave, el violador es más grave. Sí, puede llegar a tener, porque uno es un delito contra el patrimonio, uno es un delito contra la integridad física, la integridad sexual particularmente, pero en cierta medida con esta línea de pensamiento de establecer delitos más o menos graves, por una significación o por un estupor social, lo que se está haciendo es retroceder en la técnica jurídica. ¿Cuál es la solución para el delincuente? No la ha encontrado la sociología, no la ha encontrado la psiquiatría, tampoco la psicología, y menos la va a encontrar el derecho. El derecho lo que tiene que hacer es tomar los avances de las otras ciencias y de esa manera ver qué es lo que se puede hacer o dejar de hacer. Se intenta la pena de muerte. La pena de muerte ha demostrado en los países que la tienen o que la aplicaron en algún momento que no baja el índice de delito. Es decir, el delincuente, si bien puede o no motivarse en la norma, no se motiva en la posibilidad de sanción. Es decir, no lo hace de poner su actitud el hecho de que de ser condenado pueda ser ejecutado. Con lo cual sí, es un problema que aparentemente no tendría solución y que tiene que ser encarado desde un punto de vista interarias, interdisciplinario, y no le corresponde o sí le corresponde en su elaboración final, pero no en su desarrollo al derecho y mucho menos al derecho penal. Tenemos otra pregunta. Sí, no sé si... Una atrás. No. Yo quería decirte esto, Cristian, sí. Muy buena la exposición, pero en la respuesta anterior que hiciste a la compañera de eso adelante, a lo mejor lo interpreté yo, me parece que no queda claro que el derecho, como vos lo planteas, que el derecho es pasible de las presiones de las instituciones, de la asociación civil o del poder económico. Porque cuando hablamos de quién decide, cómo se decide, el momento de la concepción, lo digo porque uno de los objetivos de esto, me parece, por lo menos el mío, es juntarnos los que no creemos para poder incidir, digamos, de alguna forma en el derecho, en todas las cuestiones de esto, para evitar que la Iglesia Católica siga haciendo lo que quiere y presionando aún a aquellos que no creen. Entonces, ¿no te parece a vos que ese es un tema central en el tema del derecho? Perdón, una cosita antes que conteste, sí. Porque quiero agregar algo a eso mismo y que tiene que ver con lo que y me retrotraigo un poquito, sin pensar que puede ser extemporáneo esto, con respecto a la relativización que hacíamos, o que hacías antes, Cristian, con respecto a la concepción. Bien. Porque si relativizamos lo que para la biología, la microbiología y la genética tienen definiciones mucho más concretas, llegamos a la conclusión de que en última instancia también el derecho está ejerciendo un brazo del poder. Y el poder sabemos que depende a otro poder, que es el catolicismo, nos guste o no nos guste y por más. O sea, está todo concatenado, entonces es cada vez más relativo. Por supuesto. Lo que ocurre, las dos preguntas que apuntan a lo mismo son muy interesantes.
Una de las grandes innovaciones en el estudio del derecho penal moderno está dado por un jurista italiano que se llamaba Francesco Carrara. Y Carrara escribe un libro que se llama Programa de Derecho Criminal. Y nosotros, con un excelente jurista que tuvimos en Argentina que se llamaba Soler, lo traduce y cuando hace la traducción agrega una frase que en el original no está y dice: cuando la política entra por la puerta, la justicia debe escapar huyendo por la ventana. Dado que aquellos que sancionan las leyes y que promulgan las leyes y que debaten las leyes, si bien son asesorados por cuerpos técnicos, los cuerpos técnicos lo que hacen es darle la forma jurídica, pero la decisión política está dada por representantes del poder político justamente. Entonces, en esa variante o en esa lógica, resulta sumamente dificultoso que los grupos que tienen mayor poder puedan verse o puedan mantenerse excluidos de la posibilidad de decisión. Claramente, si un grupo encuentra la mayoría en las cámaras necesarias para sancionar una ley conforme a sus necesidades o conforme a sus intereses, es claro que en un sistema donde el que tiene más votos gana, sea el que finalmente sancione la ley. También es cierto, claro, que el derecho, como yo le decía acá a la señora, aparece en ciertos aspectos que para la ciencia son muy dificultosos, a decir, manu militari, esto es así. O por lo menos, hasta que ustedes se pongan de acuerdo, esto es así. ¿Cuántos son? 10, bueno, cuando 8 me digan lo mismo, será como me lo dicen estos 8. Pero si de 10, 9 me dicen cosas distintas, lamentablemente no puede haber una ley particular para cada uno de nosotros. Entonces el derecho tiene que funcionar como quien mezcla una fundición para tratar de lograr un concepto homogéneo. En este planteo que se hace, sí, muchas veces aprovechando esa vocación de pacificador que tiene la ciencia jurídica, aparece quien introduce determinados elementos y la mezcla final no es tan pura, sí, por supuesto. Y eso creo que tal vez sea la falla de un sistema donde la ley sea dictada por seres falibles que somos los seres humanos. Por ahí, si la dictara Dios sería mucho más fácil. Tenemos espacio para 3 preguntas. Sí, hace pocos días atrás, acá el Consejo Deliberante de Mar del Plata trató una ordenanza mediante la cual se lo exime al Obispado de Mar del Plata, o no se lo exime, sino se le condonan deudas al Obispado de Mar del Plata. Yo no sé en definitiva si esa ordenanza fue aprobada o fue sancionada y promulgada o no. Me inclino por pensar que sí. Sí, desconozco si... la pregunta es la siguiente. Sí. ¿Vos considerás que a nivel así legislativo, tanto nacional, provincial o como en este caso municipal, la tendencia es a consolidar los privilegios de los que goza el clero o por el contrario es tratar de eliminar este tipo de cuestiones que resultan bastante... No hay una respuesta unánime. En algunos aspectos, en algunos ámbitos, la Iglesia Católica o los cultos están retrocediendo. En otros no solo se mantienen, sino que avanzan. Eso a lo largo de la historia ha sido así. Y lamentablemente, con una perspectiva bastante pesimista, el día que no sea la Iglesia Católica quien ocupe el poder, será otro grupo que haga más o menos lo mismo, pero con otra denominación. Le digo al señor de paso que a mí la municipalidad, aprovechando por 300 y pico de pesos, me hizo juicio. Entonces el mismo abogado que me atendió le digo, pero hay otras instituciones más muy grandes que deben. Sí, dice, por ejemplo, la iglesia debe no sé cuántos miles de pesos. Bueno, la pregunta mía es muy capciosa. ¿Vos sos religioso católico? No. Ah, bueno, entonces te iba a preguntar otra vez. Te digo que sí, sí, queríamos saber cuál era la pregunta. Ignorantemente, ¿quién escribió Génesis? El Génesis o la tabla, no sé, bueno, no importa. Lo otro que quiero acotar es, respecto al violador, yo he mandado unos correos electrónicos a varias personas periodistas, diciendo lo siguiente. Al violador no hay que matarlo, yo no estoy de acuerdo en matarlo, pero sí castigarlo. Entonces hay una fórmula que es enervar a una persona. ¿Vos sabés qué es? No la conozco. Yo creo que la mayoría la usamos como ponerse nervioso.
les aclaro que es todo lo contrario. Sé que es una tortura que aplicaban los chinos, que es anularle los nervios, Sí, entonces las personas no tienen movimiento, no sé cómo sería la gravedad o Sí, lo que sea. en realidad, Estas personas, sí. lo único. Entonces yo siempre decía que había que castrarlos y cortarle las manos para que comieran como animales, pero creo que con esa solución que tenga que depender de alguien y que no puedan agarrar a otra persona porque son todos- Quemarle los ojos también puede. Podría ser. Los No, en realidad, bueno, Eso se basa en el ojo morongo. voy a tratar de contestar al planteo de la forma más técnica posible. En primer término, la gran objeción que se le hace a la pena de muerte, esto me parece que no sé si no es peor, es el error judicial. Justamente Francesco Carrara decía, el rito procesal, es decir, las garantías constitucionales, le sirven siempre a los hombres honrados, ya sea para perseguir y castigar al delincuente, ya sea para protegerse de los errores de los jueces. O sea, si aquellos que impartieran justicia fuesen seres perfectos e infalibles, como el Papa, que tiene el don de la infalibilidad, no habría ningún tipo de inconveniente. Ahora, en un sistema judicial como el argentino, donde existe corrupción, existe exceso de trabajo, existen problemas en el dictado de las sentencias y demás, donde una causa que una persona que está condenada encuentra la libertad por cumplimiento de la pena antes de que un tribunal superior la revise, me parece que aplicar una sanción tan drástica e irreversible es imposible. Por otra parte, ahí habría que modificar la Constitución para retirar el fin resocializador de la pena y decir, no, la pena es un castigo, entonces si vos castigás a la sociedad 10, nosotros te vamos a hacer 10 veces lo que vos le hiciste a la sociedad. En ese caso, esa sería la lógica. Eso sería un poco retroceder en la técnica jurídica, porque más allá de mantener la paz social, lo que se le está dando es el garrote, institucionalizarlo para que sea el Estado quien lleve adelante la venganza de los particulares. Que eso es lo que se eliminó con el derecho penal más moderno. Eso es lo que se hizo durante la dictadura. Sí. Alejandro. Te quería preguntar, Sí. si el adulterio en la Argentina es delito, ¿y bajo qué fundamento jurídico? Bien. A más de uno lo voy a alinear diciendo que el adulterio hace unos cuantos años que no es delito. Durante muchos años sí lo fue. Cuando lo fue, Sí. ¿bajo qué fundamento lo era? Economicista, y te lo voy a explicar. Porque todo el mundo dice, claro, el adulterio claramente estaba tipificado en la ley argentina a instancias de la Iglesia Católica, bajo ningún punto de vista. El adulterio consistía y se diferenciaba según el adúltero fuese el hombre o fuese la mujer. Al hombre se le exigía manceba, es decir, mantener a una mujer. Y para la mujer bastaba la simple relación extramatrimonial. Y entonces decían, claro, por supuesto, esto es discriminatorio. Y tampoco lo era. Porque lo que se trataba de proteger, estamos hablando de un tiempo donde los hijos no eran todos iguales, sino que existía el hijo adulterino con menos derecho, el natural, el extramatrimonial, el sacrílego y demás, con lo cual los derechos, si el sacrílego era el que era hijo de un laico y un ordenado. Eso no existe. Bueno, bien. Yo no lo permitiría jamás. Entonces, tenía un criterio economicista. ¿Qué es lo que se buscaba proteger? Como los derechos eran distintos, primero, que el sustento que el hombre proveía no fuese desviado al mantenimiento de una mujer que no era la esposa. Y por el lado de la esposa, que no se corriera el riesgo de que concibiera un hijo que no sea de su marido e introdujera como legítimo un hijo extramatrimonial. Ese era el fundamento del delito de adulterio. Bueno, la última pregunta. Sí, yo quería preguntarte si, digamos, la legislación actual y respecto al tema del violador hace diferencia entre conducta y sujeto que ejerce la conducta, ¿no? Es decir, de penalizar la conducta y no penalizar el sujeto, porque me acuerdo, digamos, de la descripción que hace Foucault en cuanto a que en principio se tomaba en la institución de la confesión
de una determinada cantidad de conductas, un listado de conductas que eran penalizadas, y luego se pasa a sujeto penalizado, es decir, no ya la conducta, sino como un estigma al sujeto. Exactamente. Dentro del derecho coexisten dos corrientes. Actualmente, la segunda que voy a mencionar está prácticamente abandonada. La primera de ellas es el derecho penal de acto y la segunda es el derecho penal de autor. En el derecho penal de acto lo que se penaliza es a la persona, pero por el acto que desarrolla, es decir, por la acción típica, antijurídica y culpable que lleva adelante, claramente en violación a la norma penal, y por lo tanto es merecedora de pena, sin importar las características de la persona en particular. Es decir, si fue hasta ese momento un ciudadano intachable, bueno, no importa, en ese momento cometió el delito y debe ser sancionado. Contrario a eso, existía el sistema anterior donde aparecía el derecho penal de autor, donde lo que se penalizaba no era el acto en sí mismo, sino la conducción de vida. Y aparecían, si bien nosotros en el Código Contravencional seguimos manteniendo algunos tipos penales, lógicamente contravencionales, pero que son tipos penales al fin, propios del derecho penal de autor, como el delito de vagancia o la infracción de vagancia, donde lo que se penaliza es simplemente andar por ahí sin rumbo ni profesión. Entonces, pasar de eso a penalizar al que tiene pelo largo o al que piensa de determinada manera es un paso muy corto, exactamente. Por eso, lo que se penaliza concretamente es la acción desarrollada. Y por eso también, una vez que el sujeto es penado, existen las reducciones de pena. ¿Por qué? Porque si en su conducta demuestra que asimila la norma o que asimila el castigo en forma más rápida de lo que se le había previsto originalmente, se le da la posibilidad de obtener una libertad anticipada porque demuestra alcanzados los fines de la pena con anterioridad a que la pena se cumpla. Esto es como el estudiante universitario. Las carreras tienen un tiempo teórico pactado, supongamos 5 años. Pero si un estudiante da todas las materias libres, tiene la posibilidad de recibirse en 2 años. Esto es igual. Si el delincuente demuestra parámetros de resocialización y es su primera condena y toda una serie de requisitos que exige la ley, se ve que se ha perdido el sentido de seguir manteniendo el encierro porque el objeto de la pena ha sido cumplido. Bueno, muchas gracias, Cristian.